Hace tiempo que me hacía ilusión hacer el pan a partir de masa madre. Cuando hice las monas de Pascua guardé un poco en la nevera. Aquí la saco del bol y la voy a deshacer con un poquito de agua tibia y ya empezamos con la paciencia. Cuando empecéis a añadirle la harina, es el momento de tirarle también la cucharadita de sal. Cuando ya la tengo bien mezclada con el agua es cuando empiezo a añadirle la harina. No necesitáis meter las dos manos, con la mano derecha es suficiente. Y entonces es cuando vamos deshaciendo bien la harina y añadiéndosela a la masa madre. Tenemos que conseguir una bola más o menos viscosa que ya no se pegue a la pared. Es entonces cuando tendremos que sacarla del bol y extenderla sobre la mesa de trabajo con un poquito de harina porque todavía se pegará un poco. Como veis, saco ahora el bolo de harina del bol y empiezo a amasarlo. ¡Horror! Llevo el reloj puesto y no me he dado cuenta. Bueno, tendremos que corregir ese defecto. Defecto corregido. Me quité el reloj y, como veis, con mucha energía atacamos a la masa. Veréis que ya no se nos pega en la mesa y es porque el gluten se ha ido reblandeciendo y actuando. La harina, no sé si os lo he dicho, es siempre harina de fuerza. Vamos doblándola sobre sí misma y trabajándola muy enérgicamente, al menos durante unos 10 minutos. Pasado este tiempo, abriremos un poco la harina para ver la textura. Veis que es todavía grumosa y viscosa. La dejamos reposar sobre una tabla, bien de madera o la misma bandeja del horno, y sobre todo la cubrimos bien para que esté al abrigo de corrientes de aire. Yo estaba alucinada. Aquello parecía que no subía. Pasaron casi 4 horas y al final, cuando levanté el paño que lo cubría, la masa estaba fantástica. Mirad qué suave está. Ahora solamente tenemos que desgasificarla. La doblamos 3 o 4 veces sobre sí misma, pero muy suavemente porque la función del levado ya ha actuado sobre la harina. Este es el momento de comprobar si la masa está en su punto. Volvemos a estirarla como antes y vemos que está completamente elástica. Si metemos un dedo veremos que los agujeros se hacen perfectamente redondos. Bien, la dejamos descansar ya sobre la bandeja de horno donde vayamos a cocerla. Este es el momento donde le haremos una cruz central para que cuando la masa leve otra vez tenga espacio para ensanchar. Yo aquí fui muy tímida y le hice la cruz poco profunda. Os lo advierto para que la hagáis profunda sin preocuparos en absoluto, porque si no os va a pasar lo que luego veréis. Tardó aproximadamente 1 hora en volver a levar. Cuando abrí el horno por segunda vez, mi sorpresa fue que había ensanchado por abajo al no ser la cruz lo suficientemente profunda, como claramente se ve en la imagen. Entonces es el momento de llevarlo a cocer. Con un spray y un poco de agua humedecí la superficie del pan. Entonces puse el horno a 250 grados y lo tuve así unos 35 minutos. Pasado este tiempo comprobé que la parte baja estaba muy tierna, no sonaba hueco. Entonces fue cuando le bajé el fuego, lo puse a 180 grados y lo tuve así alrededor de 20 minutos más, un cuarto de hora o 20 minutos. Eso ya depende de vuestro horno. Al final comprobé si estaba ya hueco el sonido y como sí lo estaba, pues lo saqué. Esto es un proceso que te tiene que hacer ilusión, porque la verdad es que es un peñazo. Le debo el haberlo hecho a mi querido amigo José María Mañé, el forner de Ayela, con el que tuve el placer de compartir una muy agradable velada y él me explicó cómo tenía que hacerlo.
Me hacía mucha ilusión prescindir de la máquina, ya veis qué caprichos tan tontos, pero la verdad es que compensa muchísimo trabajar la masa con las manos. Aquí estoy partiendo el pan porque uno de mis hijos no quería irse a cenar sin probarlo. Fijaos que empecé por la mañana y es casi de noche. Bueno, pues aquí tenéis por fin el pan con paciencia y masa madre. Si os apetece hacerlo, creedme, es un placer.